tal amigos? Gracias por acompañarnos a una edición más de Soccer Media MX TV. Gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar de un tema que es necesario para nuestro fútbol porque tiene pocos espacios. Hoy vamos a hablar de la tercera división y para dicho fin contamos con dos, además de buenas personas preparadas, son grandes amigos y empezamos por mi lado derecho, Daniel Durán. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de mi experiencia en esta categoría, la tercera división. Y por el otro lado tenemos a Aldo Papadopoulos, con una tradición también dentro del fútbol familiar. Aldo, gracias por venir. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a tu público por recibirnos este día por acá. Perfecto, y bueno, pues vamos a darle entonces. Háblenos, ¿qué es la tercera división? ¿Qué se juega en la tercera división? ¿Quiénes participan en la tercera división? Y luego de desmenuzar un poco ese tema, vamos a hablar cómo ustedes llegaron a esa instancia. Pues, mira, la tercera división yo creo que es dentro del fútbol profesional aquí en México, yo considero que es la rama más complicada, porque es una categoría que abarca edades desde 15 hasta 18 años. Entonces, desde el aspecto del entrenamiento es algo complicado porque tú tienes que buscar que los jugadores empiecen a especializarse dentro de una posición, que adquieran los conocimientos previos para poder de ahí dar un salto importante en su carrera profesional. Entonces es complicado tomando en cuenta las cargas de trabajo, también tienes que cuidar mucho la forma en cómo van a trabajar. No es lo mismo el trabajo de fuerza en un joven de 15 años a uno de 18. Entonces todo eso hace que esta categoría sea algo muy complejo, el nivel es competitivo, hay mucha exigencia de los equipos que participan, hay equipos de primera división que tienen ahí esta rama, ¿no? dentro del fútbol, ejemplo de Atlante, Pumas, por mencionar algunos, ¿no? Entonces yo considero que eso es una rama con características muy especiales, al igual. Tocando un poquito el tema, el arbitraje también involucra a árbitros que apenas están en su proceso de formación. Entonces, yo creo que es el parteaguas para que muchos jóvenes empiecen a adquirir las herramientas necesarias a dar a un nivel más competitivo y aún con mayor proyección en su carrera profesional. Y hablando de esta complejidad a la que te refieres, lo difícil de tener, ¿cuántos equipos se componen en la liga? Creo que la Federación Mexicana de Fútbol, en cuestión económica, tiene una muy buena derrama por la tercera división. Sí, efectivamente. Ahorita no sabré decirte cuántos equipos son los que lo conforman. Yo sé que anteriormente, que sean 3 años, inclusive creo que era el doble. Tengo entendido que en cuestión de costos, efectivamente es una entrada de dinero muy grande para la federación. Me parece que en promedio por mantener una tercera división en una temporada está alrededor de 1 millón, si es que no me equivoco. Por ahí está más o menos una franquicia mantenerla una temporada. Entonces sí es una entrada de dinero bastante grande. Y equipos diseminados por toda la República Mexicana. Exactamente. Un caso Atlante, bueno, acá en mi caso es con Academia Cuextlan. El grupo se continúa, ahorita que estás diciendo lo de cuántos equipos se componen, el grupo donde participa Academia Cuextlan cuenta con 10 equipos. Y creo que es de los grupos pues, más reducidos que hay. Más reducidos. Porque desde donde participó CARSAF, donde te tocó participar, creo que es de 18 o 16 equipos, ¿no? Y es de los más amplios que hay en la categoría. Y como dices, es de una de las categorías más difíciles del fútbol porque el chico todavía no se familiariza con una posición, con un estilo de juego o con la idea de algún entrenador, ¿no? Ok. Aldo, ¿cómo es un torneo de tercera división? Ya lo comentaron, es fase de grupos, pero ¿qué pasa? Es un todos contra todos, se visita. En el caso de la Academia Cuextlan, al ser uno de los grupos reducidos, hablamos de que había una tercera vuelta, ¿verdad? Había una tercera vuelta y de ahí eliminabas a Puebla porque era club y él no tenía derecho a ascenso y no entraba a liguilla. Y de ahí pasan los primeros 32 y de ahí el 1 contra el 32, el 2 contra el
31 y así sucesivamente. Y en este caso del equipo Cuexlán, que había una tercera vuelta en su grupo, ¿cómo se determinaba la visita o la localía de esa tercera vuelta? Depende al número de goles que metiste en el partido. O sea, si Academia Cosa metió 5 goles y mi rival metió 4, yo por gol de visitante o los mayor número de goles anotados es como se decidía quién recibía en la tercera vuelta. Okay. Esto solo en el caso de los grupos reducidos. En tu caso, que tuviste la oportunidad de dirigir a CARSAF y luego a Campeche, no había necesidad de esta tercera vuelta. No, en el caso de CARSAF, que era aquí dentro de la ciudad, que era como lo menciona Daniel, un grupo grande, era únicamente ida y vuelta. En el caso de Campeche, que sí era un número menor de equipos, ahí lo que sucedió es que descansábamos una jornada. Era igual a dos vueltas, visita y de local, y en un periodo te tocaba descansar una jornada. Era la única corrección que había por allá. Pero así de una tercera vuelta no. ¿De cuántos equipos estábamos hablando allá? ¿Del grupo? Allá, si no me equivoco, me parece que éramos 12. 12. Y en el caso de Cuexlán, eran 10 equipos. 10 equipos. Pues sí, muy bien. A punto de jugarse esa tercera vuelta. El nivel, señores, ¿qué tal el nivel en esta categoría? Pues mira, la verdad es que por la oportunidad que he tenido de ver el trabajo que hay en diferentes clubes, caso de Pumas, caso de Cruz Azul, hay jóvenes con mucho talento. La verdad es que, y la oportunidad de haber estado en Campeche, veo que contamos con un alto nivel de fútbol, a nivel mexicano, y tienen para competir. El problema grande que yo veo en terceras divisiones es que no llevan un buen proceso de formación. Yo sí lo atribuiría a que los entrenadores o directores técnicos que se encuentran específicamente en esta categoría realmente no se preparan lo suficiente o no les da ese afán de ver qué es lo que se está trabajando en un club para tratar de buscar ese perfil del jugador que pudiera el día de mañana consolidarse en primera división. Entonces, hay buen nivel, hay mucha fuga de talentos, esa es una realidad. Yo atribuyo esa fuga, una parte importante es esta, de que como el jugador no llevó un buen proceso de formación y a lo mejor por edad, ya a sus 17, 18 años, en un año realmente tratar de brindarle todas las herramientas necesarias es muy complicado. Y más porque cuando quiere él integrarse a un club, en hacer una visoría, una prueba, estamos hablando que ya compite contra jóvenes que llevan un proceso de hasta 6, 7 años dentro de un club. Entonces, sí hay mucha fuga de talento. Yo lo que veo es que a veces no hay una idea clara de lo que se requiere con un sistema de juego, lo cual al jugador también le complica a la hora de llegar a un equipo. En tercera división hay una tendencia muy fuerte, no sabría qué atribuirlo, pero tiene una tendencia muy fuerte a mucho ataque directo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al jugador no le enseñan a perfilar, no le muestran cómo salir jugando, una línea de pase, cómo hacer un ataque en construcción. Entonces, todo eso lo limita. Al final del día puede tener muchas cualidades técnicas, pero hablando de un sistema táctico es limitado. Y bueno, tú sabes perfectamente que en un club ya lo que buscan es que el jugador sea lo más completo posible. Entonces te digo, todo eso hace que la categoría sea complicada, que haya muchas fugas. Inclusive en la preparación física, yo te puedo decir un prototipo de un jugador de aquí de la ciudad, a lo mejor su complexión, por las mismas costumbres que a lo mejor tenemos como mexicanos, te encuentras el jugador que está pasado de peso o te encuentras un jugador muy delgado. Y en Campeche fue, para mí la verdad fue sorprendente ver un prototipo de jugador alto y fuerte y veloz. O sea, con características que dices, sin ningún problema podría encajar dentro de cualquier equipo de club. Pero vuelvo a lo mismo, son fugas de talento, no hay esa proyección para los jugadores. Pues mira, hablas aquí un tema interesante porque creo que la mayoría de los visores de cualquier equipo apuntan mucho al norte, precisamente por la fisonomía que estás contando, pero si en estos lugares también hay, entonces como que algo está también fallando ahí en la captación, ¿no crees? Sí, totalmente. Yo creo que se ha descuidado mucho esa parte. Creo que en general dar el paso de tercera división a un club es muy complicado. Totalmente, lo que dices, están descuidadas muchas zonas. A los equipos que logramos enfrentar allá en Campeche en general
toda esa región. La verdad es que ya las aspiraciones más allá de tercera no hay. No hay, por ejemplo, como aquí, ¿no? Que aspiras a que tienes 3 clubes cercanos que puedes decir el día de mañana voy a ir a probarme. Allá lo mucho que se aspira y relativamente cercano podría ser Atlante, ahorita que no sabemos si va a regresar por acá, claro. Pero bueno, Atlante, y estamos hablando que de Campeche a Atlante son en carro aproximadamente 8 horas, 6 horas. Entonces, pues también para el jugador es complicado decir, pues voy a ir para allá. Entonces todo eso complica mucho esa región por allá. Creo que es una región que podría explotarse más y que se podrían captar muchos talentos. Y sobre todo hay clubes de primera división que le apuestan a la categoría, le apuestan a tener una tercera, le apuestan a segunda, y bueno, el caso más próximo que tenemos es Pumas. Pumas les apuesta a esa categoría, incluso ha apostado ahora por la Liga de Expansión, ¿no? Daniel, desde tu punto de vista del analista en tercera división, ¿cómo viste el nivel? Como lo comenta Aldo, yo vi mucho juego directo. No sé si es por la capacidad del entrenador, que no transmite bien la idea de juego, pero yo vi mucho ataque directo, mucho pelotazo. Desde ahí yo creo que no sé si estemos mal o que el entrenador esté haciendo algo mal, porque como lo dice, talento hay y hay mucho. No sé. Perfecto. ¿Cuál era, por ejemplo, de los equipos más difíciles que les tocó enfrentar en tu caso en la Academia Cuexlan? Acá era la Universidad de Guerrero y Puebla, que era un club. La Universidad de Guerrero, pues, allá, o sea, al ir de visita, creo que la humedad nos pegaba, nos mataba en el aspecto físico, porque no estás acostumbrado a jugar sobre el nivel del mar, la humedad del sol, todo, pues sí pesaba. ¿Los traslados en hora promedio para visitar una ciudad para jugar, en cuántas horas estamos hablando? Acá, bueno, de ir a Guerrero eran 5 o 6 horas. Y eso si bien nos iba, ¿no? Si bien está. ¿Que en este grupo era la distancia más larga? Sí, esa y Zihuatanejo, por ahí. Nada más, eran las más largas. ¿Y en Campeche, en cuanto a distancias, cuáles eran las más largas que te tocaron? Pues mira, a mí afortunadamente, como yo fui a la clausura de torneo, y bueno, con todo esto de la pandemia, pues sí nos vino a afectar. Afortunadamente, creo que el viaje más largo fue de 2 horas. Sí, afortunadamente me tocó a mí distancias cortas, pero sí por ejemplo, pues investigando allá, creo que cuando nos tocaba ir a Playa del Carmen y a Tabasco, me parece, me comentaron salir 6 de la mañana o inclusive desde un día antes, viajar toda la noche, te aventabas hasta 8 horas. Entonces sí era desgastante de lo que me contaron. Si en 2 horas allá por el calor, el traslado y diferentes cosas era pesado, me imagino que esos de 8 horas pues sí eran la muerte para los jugadores. Sí, no, desde luego. Si luego 3 horas son complicadas de ir del Distrito Federal a Querétaro, a Pachuca, la cuestión del tráfico, la fatiga de jugadores, imagínate tantas horas. Sí. Vaya que lo va a hacer. Daniel, en cuanto a infraestructura, ¿cómo viste la infraestructura en el equipo y la infraestructura con los demás participantes del grupo? La diferencia que yo noté es de que acá en la Academia Cuexlan ¿cómo se llama? El dueño facilitaba todo. Les daba casa club, les daba comida, les daba los viajes. O sea, creo que él apostó por darle lo mejor para que el chico no sufriera y siempre rindiera al máximo. ¿Cuántos jugadores de la Academia Cuexlan estaban en la casa club? Era el 80% del equipo. El 80% del equipo. Porque varios venían de fuera. Creo que era el plus que tenía Cuexlan, que tenía jugadores de ¿cómo se llama? De Zacatecas, de Torreón, de Los Cabos, y así tenía jugadores. ¿Y estos jugadores con qué se encontraban en la casa club? ¿Qué contaban en infraestructura? Tenían una cancha de fútbol 7,
Tenían los dormitorios, área de comida, área para jugar videojuegos, área de entretenimiento básicamente. Okay. O sea, todo lo que implica una buena casa club. Casa club que cualquier Club, equipo de primera división puede tener. Y en cuestión de educación, los chavos estudian. Sí, los mandaban a estudiar ya sea secundaria o prepa, depende del nivel de donde se encontraran. Okay. Y en tanto a campos de entrenamiento. Entrenaban en 2 sedes, en Deportivo de Xochimilco y en el Club Deportivo Montesur. Que el Deportivo Xochimilco era la sede oficial, la que estaba dada de alta ante la federación, ahí hacían sus partidos. Bueno, pronto los harán en la categoría. Exactamente, ahí, o si estaba ocupado el estadio de Xochimilco, iban al estadio de Momoxtla, allá por donde se hace la Feria del Mole, ahí se jugaba también. Allá a Milpalta, ¿no? Donde, por allá. Digamos, era la sede alterna. Y en cuanto a los rivales que te tocó ver, sobre todo cuando ibas en los partidos de visitante, ¿cómo viste la infraestructura de estadios? Cuéntanos un poco de eso. Hay veces que sí me quedaban como que a deber, o desde mi perspectiva, porque no sé, le faltaba, ¿cómo te diré? Eran las gradas y la cancha, así llegó a ser. El que tenía estadio de primera división era Zacatepec. Puebla, pues yo jugaba ahí en los Olivos, ¿no? En los Olivos. Bueno, por cierto, unas instalaciones muy bonitas, un poco lejanas, porque están a la salida hacia African Safari, pero quedaron unas instalaciones muy bonitas. Traen lo básico, lo elemental, pero muy funcionales. Los demás jugaban como que en unidades deportivas, en el campo de la ciudad o cosas así. Ok. Aldo, tuviste la oportunidad de ser el técnico de CARSAF, con sede en la Ciudad de México, y también ser auxiliar en Campeche. Similar a lo que nos platicó Daniel, ¿tú qué nos puedes platicar de esta infraestructura? Tuviste la oportunidad de estar en 2 equipos bastante diferentes y también con rivales diferentes, con diferentes infraestructuras. Pues en cuestión de infraestructura te puedo decir, por ejemplo, empezaré con Campeche. Allá en toda esa región, principalmente en Campeche, se encuentran 3 terceras divisiones. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que había aquí en la ciudad, allá los jugadores, por ejemplo, no pagan nada. Es una región en donde, como es a lo mejor la máxima aspiración profesional futbolísticamente hablando, pues hay el apoyo, inclusive hay apoyo por parte del Estado para cierto equipo, ¿no? Que es como el representativo del Estado. Entonces, allá los jugadores no pagan nada, se les brinda pues prácticamente todo. Sí hay algunos cuentan con casa club, la verdad es que no sabría decirte cómo es porque no llegué a conocer tanto. Y caso específico donde me encontraba yo, me parece que les alquilaban un cuarto para que ellos pudieran estar y les apoyaban con sus transportes. La verdad es que allá el estado es muy chiquito, entonces pues te da apertura, ¿no? de poderte acomodar en algún lugar a vivir y desplazarte sin problema todos los días. Entonces es una ventaja, cosa que aquí en la ciudad es algo irreal, inclusive aquí de una delegación a otra, si te va bien en tráfico, pues te avientas hasta 1 hora, ¿no? Y allá los traslados máximo te avientas 20 minutos. Entonces, sí veo que en algunos lados hay equipos que evidentemente tienen mayor apoyo económico. En caso de aquí de CARSAF, donde me encontraba, había apoyo, había jugadores que se les traía de diferentes estados. Ellos, por ejemplo, contaban con casa club, esa sí la conocí. La verdad es que la casa muy bien. Yo creo que contaban con todo para lavar, para dormir, para comer. ¿El aforo para cuántos jugadores era? Ahí, si no mal recuerdo, creo que tenían como para 8 jugadores. Okay. Sí, 8 jugadores, porque inclusive a jugadores que se les invitaba a hacer pruebas y que venían de otro estado o que sus recorridos o traslados eran muy largos, se les daba la oportunidad de que se quedaran a dormir en su periodo de visorías y ya posterior a eso, si se quedaban, pues bueno, ya se veía la forma de poderles dar la casa club. Entonces, te digo, sí hay apoyo, sí depende mucho del club. Igual sé de algunas terceras que
económicamente no les brindaba para tanto. Entonces sí había el caso de que pues, los jugadores tenían prácticamente que sustentar todos los gastos que involucraba poder estar en tercera, desde su registro, uniformes, cada que había un juego de visita, pues ver los traslados que ellos los pudieran hacer por su parte. Entonces sí es complicado en ese aspecto. Yo creo que los jugadores más talentosos, de lo que yo he podido ver, pues a veces son los que vienen desde abajo, ¿no? Y yo creo que eso seguirá haciendo siempre por esa hambre de querer llegar, de querer triunfar. Entonces creo que ahí hay otra fuga de talentos. Claro. Y sí es complicado. Si yo les dijera, y bueno, se lo estoy diciendo, ¿cuál sería el perfil del jugador que está en tercera división? ¿Es algún jugador que fue rechazado por un equipo de fuerzas básicas? ¿Es aquel jugador que en su comunidad no hay un equipo de fútbol profesional y su única opción, tal vez por el lado económico, es quedarse con ese equipo? Si queremos establecer un perfil, ¿cuál sería, Daniel? Bueno, a mí me ha tocado ver que sí puede ser el del que llega, es el jugador que llega rechazado de un club y lo rescata una tercera división, o es el jugador que destaca en su comunidad y lo traen a jugar a este nivel profesional. Y en características futbolísticas, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves el perfil? ¿Cómo te diré? Es el jugador habilidoso, el que toca el balón, el que en el 1 contra 1 es muy bueno, que es el que destaca más de su equipo. Es el que se echa el equipo al hombro, por así decirlo. Pero le sigue faltando formación, obviamente. Ok, Aldo. Yo clasificaría al jugador de tercera división en 3. El jugador que le gusta, que le apasiona jugar fútbol y quiere sentir ese placer, ese deseo de jugar a nivel profesional y por lo tanto utiliza recursos económicos para de alguna manera comprar su plaza de estar en tercera división. Creo que ese sería el primer jugador que yo localizo. El segundo jugador, bien lo mencionas, el que a lo mejor en club ya no tuvo apertura y para mantenerse activo a un nivel competitivo recurre a tercera división, no logró colocarse en algún otro club, entonces de mientras busca que esos 6 meses en los que se vuelve a abrir apertura de poder incorporarse a fuerzas básicas, pues se mantiene activo. Mantener el ritmo futbolístico. Exactamente. Y el tercer jugador, justamente el que menciona Daniel, que es el jugador talentoso, que de alguna manera pues es el que saca los resultados positivos para el equipo o el que marca diferencia, el que lo trajeron de algún pueblo o lo trajeron de alguna región que a lo mejor el fútbol no es el fuerte o que se practica pero no hay un nivel profesional, entonces le dan la oportunidad de venir a conformar parte de un equipo profesional. Entonces yo distingo esas 3 figuras futbolísticas en un perfil de tercera división. Oye, es una cuestión conceptual bastante rica, ¿no? Yo no había escuchado que existiera tal y qué bueno que la tienes, porque a partir de ahí se puede trabajar, se puede planificar. Claro. Daniel, cuéntanos un poco más. Ahora yo ya tengo el placer de conocerlo, de saber de su trayectoria de ambos, incluso compartimos una amistad, pero el público no los conoce. Vamos a empezar a hablar de su trayectoria, por qué están en este punto. En Academia Cuexlán estás como analista, estás integrando el área de análisis, pero también has hecho prácticas con equipos profesionales. Cruz Azul es el más inmediato, pero platícanos los inicios de Daniel y cómo es que llegó a ser analista de fútbol profesional, ha pasado por equipos de fuerzas básicas y también ha estado en tercera división. Te cuento, pues el gusto por el fútbol lo he tenido toda la vida, pero en la universidad me dejaron un trabajo. De ¿Qué estabas estudiando? Bueno, estudié Ciencias del Deporte en la Universidad YMCA y ya de ahí me dejaron, el trabajo final fue un trabajo de analizar un equipo. Yo fui al Estadio Azteca, analicé al América de Tony Mohamed y ya de ahí me gustó esa parte del fútbol que no se ve. Y ya de ahí toqué varias puertas, fui a América,
fui a Pumas y me dijeron que no podía hacer mi servicio social ahí porque no tenían ese espacio para los jóvenes. Fui a Cruz Azul y me ofrecieron hacer mi servicio social ahí. Ya de ahí yo empiezo a hacer mi servicio social y mis prácticas profesionales. Ya de ahí regresa la estructura de fuerzas básicas a Cruz Azul y ya me ofrecen una vacante en escuelita. Y así es como yo empiezo en Cruz Azul. Ya de ahí como profesor, como entrenador de la escuelita. ¿Qué categoría? Empecé con la 2007 y 2008. Oye, y hablando off the record, nombres interesantes, ¿no? En esos equipos. Sí. ¿Puedes compartirle un poco al auditorio qué jugadores tenías por ahí? Me tocó un Santi Jiménez, acaba de debutar un Daniel Blanco este sábado, un Raimundo Rubio, un Miguel Ceseña, que están tomados en cuenta para el primer equipo ahorita con Siboldi. O sea, desde peques los hace. ¿Cómo eran ellos a esa edad? ¿Ya se les veía ese feeling para jugador profesional? Sí, eran muy hiperactivos. Era el niño que si le dabas el balón y jugaba, se llevaba a todos sus compañeros, el que te podía sacar el resultado en esa categoría. Ok, entonces llegaste a Cruz Azul por esa iniciativa de querer conocer más, de querer involucrarte con la dinámica de un equipo profesional. ¿Después qué sigue? De ahí me inscribo a hacer el curso de director técnico de la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya de ahí me empiezo a dar cuenta que en Cruz Azul podía yo crecer. Y ya de ahí te conozco. Compañeros de generación. Y por ahí dicen que es una generación muy interesante en el ENDIT. Claro, ¿no? Lo conozco y me empieza a enseñar la parte del análisis ya más detallada. Ya de ahí me empieza a enseñar. Llega Israel Hernández Pata a la sub-17 y me dices que lo vaya a ver, que le vaya a exponer mi proyecto, y me da la oportunidad de ser mi primer acercamiento con el análisis en un equipo sub-17. Entonces ya estás, digamos, como un analista en fuerzas básicas de Cruz Azul, porque no solamente das soporte a la sub-17. También a la sub-20. Sub-20, y por ahí hubo un torneo en donde con incluso salieron campeones, ¿no? Sí, con la sub-15. Tengo el análisis de Pachuca sub-15, ¿sí? Cuando campeones con el Gringo Castro. ¿Qué hace un analista en un torneo de esa categoría? Yo me encargaba de ver cómo jugaba el rival, cómo se paraba, con qué jugadores iniciaba su ataque, su forma de finalizar las jugadas, la táctica fija, los penales. Yo me encargaba básicamente de todo. Entonces una gran experiencia, y en una institución que exige títulos y que, bueno, todavía no se le han dado, pero bueno, se dio un periodo interesante ahí en cuestión de fuerzas básicas de Cruz Azul. Y bueno, también cuéntanos cómo pudiste llegar hasta primer equipo, ahí con Pedro Caiciña. Sí. Llegué, gracias a Israel, porque él me dice, ve y busca a Pedro Malta. Que también, bueno, aquí para que recordando un poco y hacer conocer a nuestro auditorio, no Pedro, pero sí el segundo auxiliar de Pedro Caiciña. ¿Quién era? Era Pedro Malta. Él se encargaba de hacer los análisis del rival para el primer equipo. Me dicen que lo vaya a buscar. A ver, no me refiero a Pedro Malta. ¿Quién fue compañero con nosotros en el ENDIT? Perdón. Elder Batista. Elder. ¿no? O Elder Domingo. Por eso les digo que esa generación del ENDIT es muy interesante. Alexis Moreno, lo acaban de nombrar técnico de Zacatepec, y bueno. Sí. Una generación muy interesante, síguenla. Perdón, no te preocupes. Bueno, me dicen que vaya a buscar a Pedro Malta. Voy, le expongo mi trabajo, que yo mis trabajos los hacía en PowerPoint. Él ya usaba otro tipo de software, que usaba el Coach Paint, el Sport Code, y me empezaba a enseñar cómo hacerlo. Y me invita a trabajar con él. Me tocó ir al partido de Cruz Azul Morelia, de la jornada 17. Y ya de ahí me tocó trabajar desde el palco con él, hacer cortes de video en
en el software, después bajar a la charla de medio tiempo de Pedro Caixinha, y luego se entra a liguilla, pero y yo me encargo de tomar fotografías en esos partidos de liguilla del América Cruz Azul, de cuartos de final. Uno de los técnicos que tiene impregnada la cultura del análisis es precisamente Pedro Caixinha. Daniel, tú lo viviste en carne propia, en una proximidad inmediata. ¿Cómo es el trabajo de Pedro Caixinha y para retomar esa experiencia, ¿no? que tuviste de haber trabajado con él? Es de los tipos enamorados del fútbol, entregados a su trabajo, porque el tipo llegaba a las 6:30 de la mañana y se iba hasta las 8 de la noche. Acababa el entrenamiento y nos metía a la oficina a planificar el entrenamiento del día siguiente, y nos decía: tú te vas a parar aquí, tú, Daniel, vas a ir aquí, tú, Joaquín, vas a ir acá, y nos va a decir, cada uno se va a encargar de corregir cosas diferentes. Es lo que hacía en la oficina. O sea, inconmensurable la experiencia que tuviste con Pedro Caixinha. Exactamente, era de lo mejor que me pasó. Y después de Cruz Azul, cuéntanos qué ha pasado con Daniel. De ahí, bueno, termina mi contrato con Cruz Azul. y llego a Cueutlan, que en Cueutlan en los partidos, básicamente hago lo mismo que hacía en Cruz Azul, tomo fotos y bajo a medio tiempo. En el match day. En el match day, bajo se las muestro al director técnico y le digo: mira, estamos fallando aquí, el rival muestra estas ciertas debilidades en esta zona, pero se las fundamento con fotos. Okay. Sí, exacto, no solo queda en el mero comentario táctico, sino lo está sustentado con material audiovisual. Claro. Okay. Y así ya se le queda más grabada, porque también se las enseñaba a los jugadores, para decir: mira, aquí te equivocas, tienes que recorrer un poquito más, tienes que recorrer más rápido. Y ya ajustaban y terminábamos esa parte. Perfecto, y ahora ¿qué es tu equipo actual, no? Porque después de Academia Cueutlan, que viene técnico, ¿no? De FC Juárez, Ciudad de México. FC Juárez, Ciudad de México. La categoría no sabemos cuál, pero... Pero estuviste en una categoría, ¿cuál era la para que estuve en la categoría, en la sub-12, que viene siendo la 2007. A varios jugadores ya esa categoría la conozco a la perfección, porque lo estuve en Cruz Azul como 3 años seguidos, y auxiliar en la sub-16. Ok, perfecto, Daniel. Pues ¿y cuáles son los planes a mediano plazo? ¿Cómo te visualizas? Pues bueno, a mí me gustaría regresar a un club, a seguir con esa experiencia. Y pues tengo un viaje en puerta que por la pandemia no se pudo realizar. Lamentablemente, ¿no? Y estaba la programación del viaje a Europa, ¿no? Exactamente. Se veía bastante interesante. Sí, bueno, en un viaje a Barcelona para un máster en scouting y análisis de juego, pero por la pandemia se pospuso para el año que entra. Pero solo está postergado, no está cancelado. Sí, exactamente, ¿no? Solo se pospuso. Ya viene. Muchas gracias, Daniel. No. Aldo, ahora cuéntanos, queremos saber un poco más de ti. También el auditorio está ávido de saber quién es Aldo Papadopoulos. El apellido pesa y pesa por algo. Sí, bueno, pues el amor y la pasión por este deporte surge porque mi abuelito fue director técnico de Primera División. En mi familia somos muy agradecidos, siempre decimos que gracias al balón tuvimos para comer y tuvieron para estudiar y, en fin, para desarrollarse como seres humanos. Entonces hay un amor muy especial a este deporte. Y pues de ahí surge el querer seguir sus pasos. Yo desde muy joven, iba en la prepa, ya inclusive antes sabía que me quería dedicar a esto. Y pues bueno, así fue como llevé a cabo mi formación. A mí nunca me llamó la atención jugar, la verdad es que siempre me interesó más la parte atrás, ¿no? La parte del entrenamiento, la parte técnica, táctica. Entonces, saliendo de la preparatoria, decido estudiar algo con fin. Yo soy licenciado en entrenamiento deportivo, soy de la ENED, de la Nacional de Entrenadores, con la especialidad en fútbol. Y bueno, afortunadamente desde el primer semestre me invitan a trabajar. Yo inicié en las escuelas de Barcelona, que se encontraban en Villa Olímpica. Estuve ahí bastante tiempo, estuve aproximadamente 4 años. Después se convirtió en Atlético de Madrid. Ahí también estuve 1 año con ellos y pues me ayudó mucho porque llevaba a la par el estudio y el trabajo. Entonces aprendía de metodologías, en este caso española, de Barcelona y Atlético.
y al mismo tiempo aprendía sobre pues la preparación física dentro de la universidad. Eso me ayudó muchísimo a adquirir mi propia metodología y una forma de trabajo. Después de eso tuve oportunidad, en la universidad fui auxiliar técnico, donde prácticamente me tocó realizar toda la planificación, todo el trabajo, obviamente siguiendo el esquema que planteaba el director técnico, que era mi profesor, y no sé bien, esa experiencia en torneo de Conde, logramos pasar a etapa regional, nos quedamos ahí desafortunadamente a un punto de ir a nacional, pero pues fue buena experiencia. Pude estar en lo que es cuarta división, el cual que era para poder adquirir una franquicia de tercera. Estuve trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando yo termino la licenciatura, decido tomar el curso de director técnico para seguir trascendiendo a nivel profesional, y es ahí donde bueno, tuve oportunidad de trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol, estuve en la academia, me dio apertura de trabajar en todas las categorías. Creo que afortunadamente he llevado todo mi proceso desde niños, jóvenes, nivel universitario, y pues bueno, esta última etapa ya a nivel profesional, ¿no? Que fue y se hace más enriquecedor, ¿no? Ser un técnico que ha pasado por casi todas las categorías, que nada más ceñirse a una. Exactamente. Sí, la verdad, pues todo eso me ha ayudado en mi formación, y siempre lo he tratado de llevar a la par con el estudio. Entonces, siempre he dicho que he sido muy afortunado por las oportunidades que me han dado. Igual algún tiempo estuve trabajando con Chiquimarco, que igual tenía ahí como una idea de metodología. Entonces, pues aprender mucho, ¿no? Y dentro de mi afán de seguir adquiriendo conocimiento, pues es que yo me acerco a Pumas para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y ahí estuve bastante tiempo con el profesor Israel López, con el profesor Carlos Cariño, que les aprendí muchísimo en la parte de dirección técnica, de entrenamientos, de visión de juego. Y bueno, a la par trataba de alternarlo igual en Cruz Azul, con el Gringo Castro, que también me dio mucha apertura y mucho conocimiento de cómo trabaja él. Entonces, pues, todo y eso... esto, bueno, déjame, te hago aquí un breve paréntesis. A mí me daba mucho gusto ver a un chico haciendo anotaciones, enseñándoles a los técnicos cuando estuve en Pumas. Es así como conozco a Aldo. Él estaba día a día, así como una persona más del cuerpo técnico en los entrenamientos. No faltabas a ninguno. Y esto en cuanto a Pumas. En lo del Gringo Castro, compañeros de generación del Endit, ¿no? Correcto. Sí, pues, híjole, igual afortunadamente en este afán de conozco a Eric, que me da las herramientas de expandir aún más el conocimiento, ¿no? Y ver el fútbol desde otra perspectiva, que creo que igual me ha ayudado a complementar muchísimo mi formación, y que hoy por hoy me da herramientas de sentirme capaz de cualquier reto, ¿no? Esta parte de análisis, esta parte de... Inclusive en su momento pude igual generar análisis e informes que integraba el cuerpo técnico, ¿no? Yo empecé por práctica aprendiendo, hasta que el profesor Israel López se me acercó y me dijo, oye, pues ¿qué estás anotando? Y yo, pues es que estoy desarrollando esta parte de análisis de partido y demás, y ya es cuando me pide que por favor lo apoye. Entonces, pues también todo eso me ha aportado muchísimo, todos los entrenadores de Pumas que me han brindado conocimiento, que siempre me abrieron sus puertas. Entonces, pues todo eso muy enriquecedor. Y con el Gringo, curioso, porque al principio la relación era algo conflictiva, ¿no? Y pues bueno, al último, cuando se forman cuerpos técnicos para los simuladores, que es con lo que uno se gradúa del Endit, y pues al primero que eliges a mí. Entonces fue como, ¿qué pasó, no? Si me estabas... Como que teníamos ahí cierto conflicto. Hacerle las tareas rindieron frutos. Exactamente. Y sí, fue algo padre. De ahí ya hicimos una muy buena amistad, le he aprendido muchísimo, y pues seguimos siempre en ese contacto de aprender. Siempre trato de aportarle, y él pues claro que siempre me aporta algo nuevo. Entonces, después de este periodo de aprendizaje, haciendo tus prácticas en Cruz Azul, en Pumas, ¿qué siguió? Yo salgo de la federación e inmediatamente me surge la oportunidad de entrar a tercera división. Entonces, pues prácticamente nunca paré mi proceso. Te digo, estuve de escuelita, centros de formación, cuarta división, entro a la federación y doy gracias a la federación para tomar el reto de tercera división profesional. ¿Cómo se da ese acercamiento de CARSAF para ser el director técnico? Pues prácticamente como en todos los lugares donde he tenido oportunidad de estar, tocando puertas.
He tenido que tocar puertas en todos lados, buscar quién te dé la mano, quién te dé una oportunidad de mostrar tu trabajo, ¿no? La gente te escucha, pero ya que te da apertura de realmente ver tu trabajo, pues poca. Entonces así fue, pues, tocando puertas, vieron mi currículum, me entrevistaron y pues más que entrevista parecía ya una oferta, ¿no? Dijeron es que sí, el perfil que buscamos, por toda tu experiencia, conocimiento, nos interesa que vengas para acá. Era difícil porque me veían como alguien joven, si me dicen es que eres muy joven, pero eres el perfil que estamos buscando. Y así fue como se concreta el llegar a tercera división. Y creo que lamentablemente es un paradigma erróneo que se tiene en el fútbol y lo cargamos de cierta manera, ese estigma. Es que tú no jugaste fútbol. ¿Es importante haber sido jugador? Yo digo que no. La verdad es que sí ha sido algo, sobre todo cuando me he querido acercar al club, es como lo primero que te dicen, ¿y dónde jugaste? Yo, pues espérame, por haber jugado no significa que vas a ser buen entrenador. Exactamente. Ruggeri decía en una entrevista que le hicieron cuando él llega a la América, creo que fue, él decía que se dio cuenta que fue muy buen jugador, pero como director técnico le faltaba mucho. Entonces que él tenía que rodearse de personas que le ayudaran a hacer el trabajo correctamente, y así es como se conforma un buen equipo de trabajo. Entonces, si figuras así lo reconocen y entienden que no por haber jugado ya vas a ser buen entrenador, y siempre debes estarte capacitando. Eso es algo indispensable. Claro, totalmente de acuerdo. Termina tu época en CARSAF con buenos números afortunadamente y viene Campeche. Así es. ¿Cómo llega esa oportunidad? Pues salgo de Campeche, igual el día que terminamos relación laboral, inmediatamente me puse a buscar. Soy muy inquieto, no me gusta estar viendo a ver qué pasa, sino buscar oportunidades y demás. Y en relación con un buen profesor de la ENDIT, le comento mi situación y prácticamente a la semana me dijo, oye, te quiero presentar a unas personas de tercera división acá en la federación. Yo me acerco, igual era una entrevista que terminó en pues ya está, nada más es que tú me digas sí y planeamos todo para que te vengas a Campeche. Okay. Y ahí te vas como auxiliar técnico, ¿verdad? Como auxiliar técnico, sí, tenían el profesor que quedó como director técnico, buen amigo y muy buen profesor, él ya llevaba un proceso con ellos, entonces sí me dijeron que tenían esa incógnita de si me dejaban a mí como DT o como auxiliar. En la oferta me pareció atractivo porque pues iba a la par. Entonces, con el otro profesor prácticamente hicimos todo el proceso allá en Campeche, nos encargamos hasta situaciones ya más allá de lo futbolístico, ¿no? Y bueno, lamentablemente todo termina, la pandemia quiso terminar estos proyectos, pero ya también se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Cómo te ves a mediano plazo? Pues a mediano plazo, evidentemente en un mejor lugar, buscando siempre trascender. Espero mantenerme a nivel profesional y de ahí seguir creciendo a nivel club, que es mi meta a corto plazo. Igual en 2 años me gustaría, o tengo planeado poder viajar a tomar el curso de la UEFA Pro, que creo que quiero aprender un poquito más de la metodología de allá, perfeccionarla, y igual estoy viendo la posibilidad en Alemania. Ahí he leído que hay becas para la profesión y también me gustaría aprender por allá. Perfecto, pues Aldo, Daniel, muchísimas gracias. Amigos que nos están observando por la señal de Mezcal Film, ellos son parte de esta nueva generación de técnicos, de nueva generación de analistas que se están preparando día a día para ocupar los lugares que esperemos se den las oportunidades más adelante. Daniel, Aldo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Eric. Muchas gracias a todos. Amigos, nos vemos el siguiente capítulo. Hasta luego.